Ah, Tiene sentido. sí, justo 19:30 empieza. ahí dijo. Tiene mucho sentido. Perfecto. Buenas. Estamos bien. Bueno, ahí quieren esperar un poquito más. Ahí, Yani, no sé, decime vos. Como vos digas, Pau, ¿querés que esperemos un minutito más? Podemos esperar unos minutos si querés y si quieren vamos charlando. Son todos estudiantes de UNTREF, supongo. Eh, Ahí no sé en qué años están, cómo vienen con eso. Si hay alguno preparando trabajo final. Pueden prender las cámaras también si quieren, así no me dejan sola. Nadie. Buenas, Aló. ¿cómo va? No te quiero dejar sola, Pau. Tranqui. ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo bien. Me alegro, me alegro. Sí, soy estudiante de UNTREF, yo. Estoy en segundo año, terminando, empezando tercero. Ya. ¿Ocupado? Muy bueno. Sí, 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 sí. Creo que hablamos, ¿no? Sí, habíamos hablado ya Ah, un par ¿no? de veces en el Open Space, después yo te mando un mensajito. Así que Sí, me acuerdo. Me estamos acuerdo, sí. cerca. Yo, soy muy mala para los nombres, pero me acordaba que había hablado con un Alejandro eh, por WhatsApp. Después charlamos un ratito. Buenas, a los que se fueron sumando. Ahí los que quieren abrir micrófono. ¿En qué año están de la carrera? ¿Cómo vienen con eso? Si hay alguno en trabajo final. Yo sé que hay algunos en trabajo final, pero no quiero dejarlos en evidencia en una grabación en este instante para que tengan que entregar las próximas semanas. Pero, pero bueno, si alguien se ofrece. Bueno, ahí sí esperamos unos 2 minutos más y arrancamos. Dale. Primer año. Bienvenido entonces. ¿Y el resto? ¿Son todos de un tref? Va a ser terrible. No, no, no. Uno tiene que dedicar tiempo, pero tiempo, esfuerzo. Primer año, bienvenido. De la UNSAM. Primer año. Buenísimo. Hola, Almen. ¿Cómo estás? ¿Bien? Buenas, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo vos? Justo vi Bien, tu mensajito por ahí. sí, Primer año. seguimos, seguimos. Está muy bien, está muy bien. Ahí preguntaban si va a ser terrible. Para ¿Qué nada. decirte? Se aprende, Depende de cada, se aprende mucho, se aprende mucho. eso seguro. Cada uno con sus tiempos, sin correr. Exactamente, no hay que ganarle a nadie. Bueno, si quieren, vamos arrancando. Ahí, nada, yo voy a empezar a hablar como un loro. Cualquier cosa que no se entienda,
preguntas. Si alguien quiere acotar algo también, levantan la mano, abren micrófono, me interrumpen. Cualquier cosa que quieran saber, ¿sí? No sé si están acostumbrados o no a prender las cámaras. Yo prefiero, para ver a quién le estoy hablando, tener la cámara prendida. Si alguien quiere hacer una pregunta, lo invito a prender la cámara también para que nada, nos veamos mutuamente. Tranquilo, tranquilo. Los que puedan y los que tengan cámara, no hace falta que sean todos. Y cualquier cosa, buenas. Cualquier cosa, de nuevo, me interrumpen y vamos contestando las preguntas. Esperen que les comparto. Tengo una pequeña presentación. Lo mío no son las PPTs, así que esa parte de diseño me la salteé. ¡Ay, no! No me deja compartir. A ver si me deja sin reiniciar. Bueno, dale, Chrome, haz lo tuyo. Si no, entro desde otra cuenta. A ver si me deja este. Yo creo que sí. ¿Ven mi pantalla? Sí, sí, se ve perfecto. Perfecto, porque yo no la veo. Como que si yo hago así. ¿Ven mi pantalla? Sí. Sí, Sí, se sí. ve. Perfecto, listo. Pues yo no la veo, a mí me desapareció. Pero bueno. Bueno, ¿por qué estamos aquí hoy? Vamos a dar una pequeña intro a lo que es ciberseguridad, que es un área muy, muy grande, tiene un montón de aristas y un montón de detalles, así que vamos a tratar de ser breves en algunas cuestiones y vamos a dejar, tengo algunos links al final, como por si se quedan con un poquitito de ganas de seguir investigando un poco más, pueden ir directamente a los links bueno, y si no, también me pueden mandar mensaje a mí, lo que ustedes quieran, para poder seguir investigando. Un poquito lo que sería la agenda. Sí, está grabándose, Ari. Un poquito lo que sería la agenda, vamos a pasar por la definición. Vamos a pasar por lo que son los objetivos, por qué estamos haciendo ciberseguridad. Después vamos a nombrar vectores de ataques principales, los que son comunes, últimamente los que más se escuchan y los que están dando vuelta, para que los vayamos, digamos, identificando. Vamos a pasar por defensa en profundidad, que es una de las estrategias, de las estrategias, los principios de diseño con los cuales podemos hacer ciberseguridad. Y después al final vamos a ver algunos casos reales, algunas cositas que encontré por internet. Hay un montón, pero seleccioné como un par variadas como para mostrarles y les dejamos unos links útiles al final. Bueno, me presento primero. Soy Paola Rodríguez. Estudié en Ingeniería en Computación en UNTREF. Me recibí hace relativamente poco, el año pasado. Empecé como auditora de sistemas en PricewaterhouseCoopers. Después pasé 9 años en seguridad informática en Mercado Libre, que seguridad informática es bastante particular en Meli porque hacen también desarrollo, entonces son un equipo de desarrollo que además tienen el costado de seguridad. Y bueno, en la actualidad soy responsable del área de ciberseguridad y cumplimiento de una startup que se llama Null Platform Technologies. Y bueno, ahí enseño criptografía y ciberseguridad en la Universidad de San Andrés. Esta es la parte aburrida de la charla. Vamos a lo divertido. Bien. ¿Alguno trabaja en ciberseguridad? Si quiere pueden levantar la mano, no hace falta que abra micrófono. Muy bien, genial. ¿Alguno más? ¿O en algún área relacionada? Genial. ¿Alguno trabaja en desarrollo? Genial. Hay varios de desarrollo. ¿Alguno trabaja en infraestructura? Data centers, servidores. Buenísimo. Bueno,
¿Alguno tiene ganas de definirme qué entiende por ciberseguridad o qué se imagina por ciberseguridad? Excepto los que trabajan en seguridad, esos no tienen permitido. Está prohibido. ¿Alguno tiene ganas de definirme? ¿O acercarse a la definición, no necesariamente definirlo del todo? Alguien, el que se anime. Voy a abrir micrófono. ¿No? Yo lo veo como, buenas, yo lo veo como la rama de la programación, digamos que se encarga de proteger los datos personales de las personas, por así Buenísimo. decirlo. Buenísimo, buenísimo. Es una buena aproximación, digamos, a lo que vamos a proteger, ¿no? Que parte de lo que podemos proteger son datos personales de una persona, o podemos proteger datos en general, puede ser de una compañía. Muy bien, está muy bien la definición. ¿Alguien más que quiera acercarse con una definición parecida? ¿No? Bueno, continuamos entonces. Yo traje algunas definiciones de organismos o de empresas grandes. Por ejemplo, Microsoft dice que la ciberseguridad es un conjunto de procesos, procedimientos, recomendados y soluciones de tecnología que ayudan a proteger sistemas críticos, datos y redes contra ataques digitales, por ejemplo, ¿no? Después, IBM le suma, por ejemplo, práctica de proteger personas, sistemas y datos, ¿no? Ataques de ataques, ¿no? Usando tecnologías, procesos y políticas. Se vuelve a repetir lo de la tecnología, se vuelve a repetir lo de la protección, se vuelve a repetir lo de las políticas. Después, Cisco, todos conocen, ¿no? Microsoft, IBM, Cisco son empresas muy, muy grandes de tecnología. Práctica de proteger sistemas, redes, programas. Estos ataques generalmente apuntan a acceder, modificar o destruir información sensible. Ahí aparece la información, ¿sí? Extorsionar usuarios mediante ransomware o interrumpir procesos normales de negocio. Ahí ya aparecen los procesos de negocio como tal, que también se protegen, ¿no? Y después es el NIST, que es uno de los organismos más importantes en establecer este tipo de políticas, o este tipo de recomendaciones, que incluye más cosas. Abarca la prevención del daño, protección y restauración, que ahí ya no había aparecido antes, ¿no? La palabra restauración o respuesta también en algunos momentos, de computadoras, sistemas y servicios de comunicaciones, incluyendo información contenida en ellos, para garantizar disponibilidad, integridad, autenticación, confidencialidad y no repudio. Es la definición capaz más completa y que abarca un poco más que protección. Ya estamos hablando de protección, de prevención, de restauración. Ven que ya es todo como un ciclo, ¿no? De cosas que tenemos que hacer o de diferentes controles para poder justamente conservar esa seguridad que nuestros sistemas necesitan. Abajo yo les agregué, que seguramente varios conocen, y si no los conocen ya se los van a nombrar, el señor Brooks en 1986, en un paper sobre desarrollo de software, dijo que no hay bala de plata. ¿Qué significa esto? En seguridad aplica muchísimo, además del desarrollo claramente. En seguridad lo que nos dice es, podemos poner un montón de controles, un montón de protecciones en todos lados, pero no vamos a tener algo 100% seguro, ¿sí? O sea, vamos a poder tomar diferentes medidas, pero no estamos exentos de que nos pasen cosas. Esa es como la conclusión final, digamos, de la definición. Y les agregué acá también que todo lo que nosotros hacemos como ingenieros, de desarrollo, de infraestructura, de sistemas embebidos, lo que quieran hacer y dedicarse en su carrera laboral, en su desarrollo, tienen sus riesgos de seguridad. Y si no se lo cruzaron nunca, en algún momento se van a hacer este tipo de preguntas. Es decir, bueno, ¿qué puede pasar si yo pongo esto en producción? Y si pasa, ¿cómo lo restauro? ¿Sí? Más allá del tipo de tecnología que estén manejando. ¿Dudas, preguntas, consultas? Yo sigo, me pueden frenar, cuando quieran. Continuamos.
Entonces, ¿a qué se dedica la seguridad? ¿Cuáles son sus objetivos? Antes vimos que en la definición del NIST, que era la más completa, nos nombraba 3 cosas. En realidad nombra 5, pero nos vamos a centrar en 3, que son las centrales. Hay otras que se desprenden de estas, pero vamos a enfocarnos en estas 3. Confidencialidad, que es justamente proteger la información para que solamente las entidades que necesiten acceder, accedan y no otras, ¿sí? Que para los demás quede oculto. Integridad, que se basa en proteger, ¿sí? Que no sea modificada la información o que no sea destruida también sin aprobación previa o por gente que no está autorizada, ¿sí? Gente, sistemas, entidades en general. Y después la parte de disponibilidad, que garantiza que el sistema esté activo y entregando la información que el usuario necesita en el momento en que el usuario necesita. Y acá vemos que hay otro pedazo de la seguridad que se encarga más de lo operativo, porque en general uno dice, bueno, una contraseña o que esté protegida la base de datos o que esté cifrado el tráfico, pero en general no pensamos en que el servicio esté disponible. Es un poco contraintuitivo, ¿no? Entonces, acá está bueno quedarse también con esta parte de la disponibilidad, que se mezcla un poco con lo operativo, y ahí es cuando vemos también, por ejemplo, protecciones relacionadas con la infraestructura, ¿no? Y también entra en este pedacito particular todo lo que es recuperación ante incidentes, por ejemplo, ¿no? Bien, sigo. Acá tenemos, por ejemplo, la confidencialidad, garantizar que solo las entidades autorizadas puedan acceder a la información. Yo les voy a dejar algunas amenazas de ejemplo que pueden hacer que se comprometa la confidencialidad del sistema y algunos controles que nosotros podemos aplicar. Por ejemplo, puedo tener un acceso no autorizado a la base de datos, ¿no? Eso sería un problema de confidencialidad, por ejemplo. Y ahí lo que podemos hacer es armar un esquema de usuarios con cada uno de sus permisos. Una persona que necesita acceder para lectura no tiene por qué tener acceso a escritura, por ejemplo, y viceversa. Si hay una persona que no tiene que ver datos, no tiene por qué tener acceso a esa base, ¿no? Son unos pequeños ejemplos. Respecto a la integridad, los datos no pueden ser alterados sin autorización. Ya que hay un montón de maneras que uno puede estar amenazado, ¿no? Respecto a la alteración indebida. Capaz en las bases de datos nos queda un poco lejos, pero lo más tangible es en GitHub, ¿no? Si nosotros no queremos que ninguna otra persona pueda pushear datos en GitHub o pushear código en GitHub que no seamos nosotros no le damos permiso a esa persona, ¿no? Y tenemos todos los cambios que hizo esa persona completamente traqueados, con logs, autorizaciones y demás, para que todo el software quede debidamente protegido respecto a la integridad de ese software, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, podemos tener un control de versiones, que es lo que claramente hace GitHub. Cuando uno quiere pushear código, si todos seguimos las buenas prácticas, nadie debería pushear a main, por ejemplo, ¿no? Todos hacen, bueno, hacemos un branch, pusheamos en el branch, pasan los tests, hacen un PR o un peer review, y después alguien los autoriza para mergear ese código terminado. Y después tenemos la otra patita, que es la disponibilidad. Se llama triada CIA porque está en inglés. La parte de disponibilidad es availability, por eso tiene una A. Bueno, y esta, lo que decíamos antes, ¿no? El sistema responde cuando el usuario legítimo necesita que el sistema responda efectivamente. Y ahí tenemos, por ejemplo, un ransomware, un ataque de negación de servicio, que es mandarle un montón de tráfico a un servidor hasta que el servidor se caiga o responda lento o responda a cierta cantidad de cosas y empiece a fallar en el medio. Entonces, todo eso corresponde a lo que es la disponibilidad. Y ahí tenemos algunos controles, ¿no? Como tener unos backups para la base de datos en el caso de que se caigan, tener failover, es decir, si uno se me cae, poder pasar rápidamente a otro servidor que responde de la misma manera, etcétera, ¿no? Ahí tenemos algunos controles que se pueden implementar respecto a la disponibilidad. Cada uno de estos es un mundo. Yo estoy resumiéndolo para que tengan una idea de cómo se maneja o la jerga que se maneja dentro del mundo de la seguridad.
¿Dudas, preguntas, consultas respecto a la tríada CIA? Pueden abrir micrófono, ¿eh? Porque tengo la pantallita muy pequeña. ¿No? ¿Seguimos? Seguimos. Sigo. Bien. Entonces, ¿con qué vectores de ataque? Los más conocidos que los que estamos escuchando más ahora, ya vienen hace un tiempo, pero hay algunos que están como muy como muy en la jerga ahora, en las noticias que está saliendo todo el tiempo. Los que trabajan en desarrollo claramente se deben agarrar la cabeza. Si desarrollan en JavaScript, muchísimo peor. Vamos a ver algunos. Por ejemplo, el phishing o la ingeniería social es el gran cuento del tío. Uno recibe un mail o recibe un mensaje de texto, recibe algo con un link, entra a ese link parece ser Facebook y le pide que ingrese usuario y contraseña, y ese Facebook no era Facebook, sino que había del otro lado un atacante recibiendo el usuario y la contraseña completamente en plano de la persona que cree que está entrando a Facebook. Eso es el phishing, es engañar al usuario para que entregue el acceso sin ningún tipo de mediación, ¿no? Después tenemos, por ejemplo, nos encontramos con ya capaz cosas más específicas como un ransomware, un malware. En el caso del ransomware, cuando infecta algún servidor, alguna computadora, cifra los archivos y te pide un rescate en general en Bitcoin, criptomonedas o algo por el estilo. Es una especie de secuestro, para decirlo de alguna manera. Y la parte del malware infecta los dispositivos, pero para diferentes fines. Hay malwares que, no sé, monitorean la entrada de teclado. Entonces uno tipea una contraseña, todo eso se loguea y va a parar a un servidor externo que está recibiendo nuestras contraseñas. En realidad no solo la contraseña, sino todo lo que estamos tipeando en el teclado. Hay otros malware que, por ejemplo, se instalan en los dispositivos y cuando uno hace copy y paste de una wallet de Bitcoin, por ejemplo, de criptomonedas, el malware detecta que el clipboard tiene una wallet y lo que hace es cambiar la wallet que vos acabas de copiar y reemplazártela por otra wallet distinta, que cuando hace la transferencia de fondos, uno cree que está mandando a esa wallet de Bitcoin, en realidad es una wallet que, como es completamente anónimo encima, no sabemos a quién se la estamos enviando. Y hay otros que son capaz los más esparcidos, que infectan a los dispositivos y se quedan esperando a que les manden una señal. Y cuando reciben esa señal, mandan una cantidad excesiva de tráfico hacia un target, digamos, hacia una víctima, y ese tráfico hace que la víctima de alguna manera caiga, ¿sí? Sigo. Los misconfiguration son, por ejemplo, dejar una contraseña por default del router. Eso es un misconfiguration. De ese estilo hay un montón. Cuando uno deploya una herramienta, se puede encontrar configuraciones, digamos, default, configuraciones de fábrica, que si uno las googlea, las puede encontrar en internet. Entonces, eso es muy común hoy en día, que la gente instale algo y queden las cosas de fábrica, ¿no? Especialmente los dispositivos que instalamos en casa, porque uno no... ¿Qué se va a poner a cambiar la contraseña de qué? ¿No? De las luces, es rarísimo. Bueno, y después más específicas, bueno, credenciales comprometidas, capaz es bastante más mundano también, ¿no? Uno que le roban una contraseña o no tiene MFA, entonces le entraron a Facebook o pasa una credencial en algún lado que, no sé, la pasamos por WhatsApp a alguien y en eso le pasamos a otra persona. Ese tipo de credenciales que después, nada, hay que cambiarlas y ponerle segundo factor, que es lo recomendado. Y después estas otras dos son las que tienen más capaz injerencia en la actualidad y capaz se encuentran más en sus ámbitos laborales, que son las vulnerabilidades aplicativas, ¿sí? Que como todo software, digamos, nos abre una brecha de seguridad y nos pueden llegar a robar datos, ¿no? Por ejemplo, a través de nuestro software, o manipular ciertas cosas, ¿no? A través de también nuestro software.
Y la otra parte es la del supply chain, que es la cadena de suministro, que si alguien trabaja con JS o con Node, lo mismo, JS, Express, Vue, cualquier framework relacionado, se va a encontrar que tiene muchísimas dependencias y cada una de esas dependencias todas las semanas van saliendo vulnerabilidades. Entonces uno se tiene que encargar de mantener esas vulnerabilidades al día, de mantener esas librerías actualizadas, justamente para que esas vulnerabilidades no sean explotadas y nos terminen afectando a nuestro sistema, ¿no? Como si tuviéramos un proveedor y a ese proveedor le roban, entonces nos están afectando a nosotros indirectamente, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, consultas respecto a esto? Bueno, yo sigo, me frenan cualquier cosa. Bien. Pero entonces, tenemos amenazas, tenemos tecnologías, tenemos muchos puntos de falla, tenemos superficies de ataque. ¿Qué tenemos que proteger? Los activos. Todo lo que nosotros consideremos activo. ¿Y qué vamos a considerar activo? Cualquier cosa que tenga valor. Si nosotros nos paramos en casa, ¿qué es lo que tenemos que proteger? Digamos, ¿no? En este caso vamos a proteger hardware, software, datos, redes, personas, incluso reputación dentro de la compañía, ¿no? De compañía, una startup, lo que sea donde estemos aplicando seguridad. Exacto. Entonces, ¿qué estrategia vamos a usar para proteger, digamos, todo eso? Vamos a usar una estrategia, también se lo llama como principio de diseño, que básicamente actúa con la idea o la hipótesis de apilar, literalmente apilar, un montón de controles que se solapan, ¿sí? Para que en caso de que falle uno de esos controles, el atacante se encuentre con otro control. Entonces, por ejemplo, si a mí me falla un usuario y una contraseña, ok, tengo un control de permisos. Si me fallan los permisos, tengo un control en la red. Si me falla la red, tengo un control en la base de datos. Si me falla la base de datos, ¿se entiende? Entonces, tenemos un montón, una serie solapada de controles que hacen que el atacante no pueda llegar a nuestro activo principal, que en general son los datos, ¿sí? Digo en general porque cada compañía tiene sus activos más críticos. A los activos más críticos les pone más controles y a los activos que capaz no son tan importantes les va reduciendo los controles, ¿no? Según la cantidad de riesgo que quieran correr. Pero vamos a suponer que nuestro activo principal son los datos. Entonces nosotros en el centro vamos a poner a los datos, como se ve acá, no sé si ven mi mouse, pero se está moviendo. Acá en el centro vamos a poner los datos, entonces vamos a proteger la base de datos, el contenido de la base de datos y cualquier cosa que salga o entre de esa base de datos. Por eso dice Message Security. Alrededor de esos datos, en general, tenemos aplicaciones. Entonces vamos a proteger también esas aplicaciones. Le vamos a poner, por ejemplo, autenticación, autorización, le vamos a hacer controles estáticos al software, le vamos a hacer controles dinámicos a las aplicaciones. Sí, vamos a empezar a poner un montón de controles alrededor de esa aplicación. Si nos vamos un poquito más afuera, tenemos al host o al servidor como tal, y ese servidor tenemos que ponerle un antivirus o un anti-malware, que ahí dice malware protection. Tenemos que parchear el sistema operativo para que no se nos quede desactualizado, que salen vulnerabilidades todo el tiempo, y cualquier cosa que esté relacionado con el servidor. Y en el servidor podemos hablar de, no solo el sistema operativo como tal, podemos hablar de hipervisores, podemos hablar de Docker, podemos hablar de Kubernetes, todo eso entra dentro del concepto de host, ¿sí? Si vamos un poquito más afuera, tenemos la red interna, que puede ser, en nuestro caso, la red de nuestra casa, en una compañía puede ser la red de una oficina, por ejemplo, la red de un data center. Y ahí, bueno, tenemos firewalls. ¿Alguien sabe qué es un firewall? Cursaron redes ya. Una especie de reja que le ponemos a la red y hay gente que se choca contra la reja, hay gente que traspasa la reja. Ese que traspasa la reja es el tráfico que nosotros permitimos que vaya de un lado a otro dentro de nuestra red. Exacto. Hace bloqueo de IPs y puertos. Bueno, hay otros firewalls que son un poquito más sofisticados, que hacen otro tipo de controles, pero en general son bloqueos o permisos de IPs y puertos. Bien,
También, bueno, hacemos detección de comportamiento. Hay malwares que se manejan de determinada manera y si hay alguien escuchando la red, ve que ese malware se está manejando y dice, che, esto es anómalo, lo puede separar, lo puede aislar y a partir de eso podemos también proteger la red interna. Bien. Si nos vamos un poquito más para afuera, ya tenemos el perímetro, que es, bueno, todo esto lo considero seguro porque es mi red interna, computadoras comunicándose entre ellas, con servidores que están en la nube, etcétera, etcétera. Y a partir de acá, vamos a salir a Internet. A eso le llamamos perímetro, esa línea divisoria entre nuestra red interna e Internet, ¿sí? Y ahí también tenemos firewalls, tenemos VPNs, que hacen que la comunicación esté cifrada y segura, algunos filtros de paquetes, no importa, no nos vamos a meter en eso, pero sí también se aplican controles en ese punto. Y después vamos más para afuera, en el caso de que tengamos, por ejemplo, una oficina, ponemos controles físicos, no sé, en un edificio hay un guardia en la puerta, o tenés un tag, o tenés una tarjeta, o tenés una llave, o doble llave. Todo eso son controles físicos. Incluso acá adentro entran, no sé, un seguro contra incendios, por ejemplo, también va dentro de seguridad física. Y después la parte que capaz es un poquito más formal y que también tiene que ver con los usuarios, que son políticas, procedimientos y todo lo que es lo que se llama awareness o hacer un conocimiento o una enseñanza a los usuarios, todos los que manipulan todo este conjunto de sistemas, también tienen que estar capacitados para saber manejar todos los sistemas de manera segura. ¿Por qué? Porque la seguridad del sistema y de todos los sistemas, es tan seguro ese sistema como el eslabón más débil. Y en general, el eslabón más débil es la persona. Entonces, yo puedo aplicar absolutamente un montón de controles, pero si la persona cae en un phishing y entrega su contraseña, parte de esto no sirve para nada, ¿se entiende? Entonces, nosotros tenemos que encargarnos, como equipo de seguridad, de que esas personas estén lo suficientemente capacitadas para hacer uso correcto, ¿sí?, de cada uno de los sistemas de la compañía o de la empresa en la que estemos trabajando. ¿Dudas, consultas, preguntas? Los insultos los dejamos para el final de la charla. ¿No? Sigo un poquitito más. Sí. Sí, efectivamente. Efectivamente. Cuando hablamos de autenticación, que es esto que nos dice el compañero en el chat, vamos a estar hablando de factores, ¿sí?, que una persona tiene que manejar para verificar que es la persona que dice ser. Entonces, yo voy a tener una contraseña que es un factor, ¿sí? Pero si se me rompe ese factor, enseguida, digamos, me pueden vulnerar mi identidad, para decirlo de alguna manera, ¿no? Mi identidad digital. Mi identidad como tal no, pero sí mi identidad digital. Entonces, lo que se hace es aplicar una especie de seguridad en capas para las identidades digitales. Entonces, en lugar de ponerle un factor, le pongo dos. Y ustedes me dirán, bueno, entonces, por ejemplo, vieron que hay uno de los segundos factores es el token por tiempo, no sé si lo ubican, el de Google, que le pueden poner que se actualiza cada 60 segundos. Bueno, ustedes miran, bueno, pero ¿le puedo poner eso como primer factor? Sí, como poder podrían, pero tienen que poner un segundo factor. Ese sería un factor solo, le pueden poner un segundo. ¿Por qué? Porque es lo mismo, le roban el teléfono y ya tienen acceso, con solamente ese factorcito, tienen acceso a su identidad digital. Entonces siempre, cuando se habla de factores, siempre se trata de poner más de uno y distinto. Ponerle dos contraseñas, medio que estamos hablando de un solo factor todavía, ¿sí? Hay contraseñas, hay tokens, hay llaves físicas, hay reconocimientos faciales, hay un montón de cosas para ponerle, siempre que sean dos distintos, ¿sí? Por eso se dice multifactor, porque son dos distintos y no de la misma familia. Vuelvo, cierro ese branch. ¿Alguna otra pregunta? Mergeado. ¿Se entendió lo del segundo factor? Voy a tomar el silencio como decía. Gracias, José. Buenas noches, Paula. Sí, se entendió.
Buenísimo. Genial, listo. Muchas gracias. Sigo. Acá algunas de las noticias que encontré dando vuelta por ahí, no es para entrar en detalle en las noticias, sino para que vean el tipo, ¿sí? Que son distintas y que se atacan diferentes cosas. Por ejemplo, la primera y la segunda, que son estas dos, la de Google y la de Apple, dice Zero Day. Un Zero Day es una vulnerabilidad que ni siquiera el propietario del software sabe de qué se trata, ¿sí? Entonces sale la vulnerabilidad pública, el propietario dice, che, espera, no sé cómo solucionar esta vulnerabilidad, o sea, pongámonos ya mismo a solucionar esto, y sacan todas las prioridades para después y se ponen a solucionar el Zero Day, siempre. Y después sacan el parche, ¿no? Ambas dos explotaban temas de software, particularmente, ¿no? Las dos cosas. Se los dejé igual los links más abajo como para que vayan y lo lean. Esta es del 9 de junio del 2026, hace tipo 2 días. Y esta es de febrero de este año. Así que nada, pueden leerlas, está bueno. Son vulnerabilidades de software, puramente de software. Este caso, el del RENAPER, es del 3 de mayo del 24, ya es una segunda noticia. La primera noticia era que habían encontrado una base de datos con todos los datos de los argentinos en algún lado de la dark web, vendiéndose claramente. Esta noticia decía, che, hay otra base de datos tirada en otro lado. Bueno, el RENAPER dijo que no era la misma base, nada, que no era un segundo hackeo, sino que era uno solo. Supuestamente, por lo que leí, si lo entendí bien, era un usuario interno que se había robado la base de datos. Ahí ven que hace falta una pequeña segregación de permisos ahí, ¿no? Porque un usuario cualquiera tendría el acceso a la base y hay que ver el tipo. Después que cuando pasan este tipo de ataques o este tipo de incidentes, se hace todo un forense para ver qué es lo que falló, por qué falló, quién estuvo involucrado, qué podría haber hecho mejor, etcétera, ¿no? Se hace como una especie de un análisis de incidente literal para encontrar la causa raíz, ¿no? Fíjense que es una base de datos tirada en internet. Ese es otro tipo de cosas, porque la pregunta es, ¿fallaron controles de red? ¿Fallaron controles de permisos? ¿Fallaron controles de perímetro? Se ve que fallan diferentes capas para que este ataque sea efectivamente, ¿cómo es que se le dice? Materializado. Y después está de acá abajo, me pareció interesante, hace unos días, esta es del 27 de mayo de este año, CrowdStrike, que es una empresa de seguridad, algunos lo conocen porque tienen un antivirus muy importante, lo usan, también estuvieron involucrados en un ataque hace un tiempo, alguien puso un código mal, digamos, y tiraron la mitad del mundo abajo. Esta empresa, junto con Google, lo que hicieron fue desarmar una botnet de hackers, ¿sí? Una botnet es una red dedicada exclusivamente a fines maliciosos, ¿sí? Que en general está compuesta por dispositivos que no tienen nada que ver con el problema. Una tostadora con Wi-Fi, una computadora que, nada, tiene un malware instalado, pero no es parte del problema, ¿sí? Sino que ese malware está esperando algo. Y lo que hacían estos hackers era apuntar directamente esos dispositivos para que lanzaran software malicioso. Con ese software malicioso lo que hacían era robarle credenciales a desarrolladores que implementaban software open source. Entonces lo que hacían es, le robaban las credenciales y con esas credenciales pusheaban malware, ¿sí? A proyectos open source en GitHub a nombre de estos desarrolladores. O sea, fíjense lo enrevesado. Lo interesante de este caso es que es un grupo organizado de hackers. Fíjense que, así como tenemos grupos, digamos, de gente que se organiza para hacer cosas malas, acá hay un grupo de hackers que están detrás de unas computadoras para hacer maldades, ¿no? En el ciberespacio, para decirlo de alguna manera. Ahí no sé lo de NOPA++. ¿Qué cosa de NOPA++? ¿Querés contarnos? ¿Tenés la data? Acá tienen todos los links. Igual después les pasamos la
la PPT para que puedan ir a todos los links de las documentaciones. Bien, entonces, ustedes me dicen, bueno, pero ¿y cómo empiezo en seguridad? ¿Qué es lo que tiene seguridad? No lo tengo a la vista ese caso, Pablo, pero está bueno que es un buen ejemplo también. La pregunta es ¿cómo empiezo en seguridad, ¿no? Fíjense que hablamos de servidores, hablamos de redes, hablamos de software, hablamos de seguridad física. Hay un montón. Seguridad es un área gigantesca con un montón de aristas. Y sí hay que saber de todo un poco, básicamente. Porque incluso me dicen, bueno, pero yo no quiero desarrollar, por ejemplo, o no quiero hacer infraestructura. Te querés dedicar a la investigación y lo más probable es que tengas que ver criptografía o que tengas que ver IA, incluso, que está, digamos, ahora estamos en esa época. Todo eso tiene, por ejemplo, matemática, estadística, estocásticos, o sea, está todo metido, es transversal, digamos, a cualquier cosa de IT que se les ocurra. Entonces, todo lo que estudien dentro de ingeniería en computación en UNTREF, todo lo que estudien va a estar cruzado de alguna manera por la seguridad, así o para el otro lado, digamos, que todo lo que estudien dentro de la carrera les va a servir incluso para después tener una visión más amplia, ¿sí?, de lo que es el campo de la seguridad. Les dejo algunos nombres como para que después busquen. Hay muchos de estos son o tutoriales para hacer, para entrenar cómo atacar, cómo romper códigos, cómo saltearse permisos, son cosas preparadas específicamente para eso, ¿sí? Para que puedan romper tranquilos sabiendo que no están rompiendo nada productivo. Después hay algunas certificaciones, yo personalmente certificaciones no tengo, pero bueno, si a alguno le interesa puede ir al tema de las certificaciones. Después los proveedores también tienen certificaciones, AWS, Google, Microsoft también tienen sus certificaciones. Yo personalmente no hice ninguna, pero bueno, si tienen la posibilidad está bueno que la hagan. Y después algunos links o cosas de interés que pueden ir a investigar. El OWASP son las 10 vulnerabilidades más comunes en el mercado de las aplicativas, ¿sí? Todo lo que son vulnerabilidades de software están ahí. Hay unas categorías de este estilo para IA también y para LLMs, por si les interesa, que son, digamos, cosas distintas. Tienen el framework del NIST, que ya lo vimos al inicio, ¿no? Que son los que definen qué es lo que hay que controlar y cómo, y te dan diferentes maneras según el ciclo en donde vos estés parado, con diferentes controles. Estas son bases de vulnerabilidades, es gigantesca, por si tienen alguna duda, temas de consulta, pueden ir ahí. Mitre también lo mismo, es una base gigantesca de técnicas y tácticas que se usan, ¿no? Y que uno usa, digamos, para detectar ataques, ¿no? Ataques ¿cómo es? Y grupos organizados también, hay mucha información de ese estilo en Mitre, todo lo que es inteligencia de amenazas. Y hay mucho curso introductorio en Coursera que está muy bueno. Les recomiendo que naveguen un poquito por Coursera porque hay algunos cursitos que están buenos, tienen buena data. Así que si les interesa, pueden ir por ahí. A ver. Ahí no sé qué estás pasando, voy a terminar de presentar y ahora lo voy a ver. Y acá abajo les dejé las fuentes de las noticias. Ya las noticias anteriores igual tienen los links, pero en general yo me baso en estas 4 o 5 que tengo acá. Son sitios, la verdad, muy confiables, así que si quieren, en algún momento están aburridos o algo, pueden entrar ahí. Tienen un montón de información. Algunos son más complejos de entender, pero nada, ahora con la IA pueden decirle, che, bueno, a ver, ayúdame a entender este ataque, cómo pasó esto. La verdad es que también están buenos. No sé cómo vamos con el tiempo. Estamos bien. ¿Dudas, preguntas? Voy a abrir la... Esperen, voy a dejar de compartir. Y voy a volver a la pantalla, así miro los cuadraditos. ¿Dudas, consultas, preguntas, apreciaciones?
Vulnerabilidad en Notepad. Ah, este es el que me decías antes. Lo voy a dejar abierto así lo leo. No me acordaba de este. 4 de marzo del 26, fue ahora. Lo voy a dejar abierto, ahora lo voy a leer. Dudas, consultas, preguntas, apreciaciones, sugerencias, interrogantes. Java. Java estuvo involucrado en una vulnerabilidad hace 3 o 4 años atrás, o un poco menos, en donde una librería que hacía login también ejecutaba comandos en la consola, por alguna razón que uno desconoce. Entonces, también tiene sus temitas de seguridad. ¿Cómo se aprende? Todo lo que sea desarrollo les va a servir. Todo. Si aprenden Java, les va a servir para entender vulnerabilidades de código compilado. Si aprenden Python, en general Python te deja pasar cualquier cosa y te enterás después cuando se rompe que las cosas suceden. Python lo que tiene también es que sufre muchas dependencias, vulnerabilidades en dependencias de terceros que se suben a los registries, esos que son como PyPI, por ejemplo, que están todo el tiempo actualizándose porque las vulnerabilidades salen todo el tiempo y suben código malicioso a los registries. O sea, hay bastante laburo con temas de Python en ese sentido. ¿Cómo te sentiste trabajar todos los años en seguridad? ¿Seguirías aprendiendo cosas nuevas? Seguridad nunca se acaba. A veces es un poco frustrante incluso, porque decís, bueno, como que siento que hoy entiendo. Y de golpe te das vuelta y salen 14 cosas nuevas y dices, ahora no entiendo absolutamente nada otra vez. Y pasaron 10 minutos. Entonces, si les gusta aprender, seguridad es continuamente. Y cuando salen cosas nuevas, como por ejemplo, bueno, la IA que busca vulnerabilidades de una manera asquerosamente rápida, va completamente en contra de lo que es solucionar una vulnerabilidad en producción, que sale carísimo, y sin embargo la IA está sacando una cantidad de vulnerabilidades zarpada, así que hay trabajo para rato, básicamente. ¿Cómo hiciste? Ay, perdón, hay una persona con la mano levantada y después te contesto ahí. Aus. Hola Paula, buenas noches. Sí, está ¿Cómo bien, andas? gracias. Todo bien. Te quería hacer una consulta, un poco va también de la mano de la última persona que te preguntó. Si bien vos mencionás esto de que todo lo que ustedes o están estudiando o vienen aprendiendo dentro de lo que es el plan de estudio, les va a servir para lo que es esta área que vos estás expresándote en ciberseguridad, te quería preguntar en ese sentido, ¿cómo utilizaste las otras áreas de la carrera, ¿no? Tanto de la ingeniería de sistemas como el área de hardware? Vos recién un poco comentaste sobre el área de software, del desarrollo, pero las otras, ¿cómo las aplicaste? Y en ese sentido, ¿cuál viste que te dieron más herramientas? Gracias. Buenísimo. Buenísimo. No, está buenísima la pregunta. Yo te voy a contar, tengo que hablar sí o sí de lo que me dediqué yo al inicio. Al inicio, especialmente cuando entré a Meli, porque cuando estaba en Price, en PwC, PricewaterhouseCoopers, era más cumplimiento. Entonces era leer políticas y ver si se aplicaban, cosa que, nada, no tiene un costado muy técnico, ¿sí? Y además no hacía cosas muy complejas tampoco, porque yo, nada, era un iniciante y tenía una compañera que hacía cosas más complejas. Cuando entré a Meli, me pasé directamente al equipo de soporte en su momento, que lo que hacía era automatización de procesos. Estamos hablando hace 10 años atrás, ¿sí? Y en esa automatización de procesos yo empecé codeando con Java, literalmente. Yo codeaba Java y me encontré en un equipo de desarrollo, literal. Después después de un tiempo empecé a codear en Python, y cuando estaba codeando en Python, mi jefe me dijo, che, hay que manejar los firewalls. ¿Te copa? Yo digo, sí, pero lo único que sé es qué es un firewall
Y lo que aprendí en redes en la universidad, no sé más nada. O sea, si vos me pedís que, no sé, que me fije qué tráfico está pasando por la red, no tengo ni idea, no tengo idea de comandos. Y me sirvió un montón. O sea, lo de la facu fue el puntapié para aprender todo el resto. Porque si yo no sabía que era un firewall, o no sé cómo funcionan las redes, o no sé cómo se intercambian paquetes de un lado al otro, que es un capa 3, una capa 4. Eso es full redes, ¿eh? Y yo lo aprendí en la universidad. Pero según a qué área de la seguridad también te dediques, no sé, la gente de análisis de comportamiento, por ejemplo, hay un grupo de análisis de comportamiento en Meli que usa modelado de datos, y ahí todo probabilidad, 100% probabilidad, y ahora con la IA muchísimo más, digamos, ¿no? Toda la Claro. gama de modelos. Perdón que te interrumpa. En ese sentido, ahí estás dentro de lo que sería un área de Sí, la ciberseguridad en la cual se ponen en cuenta las ciencias básicas. Una exactamente, materia que podría reducirse dentro de lo que es... exactamente, exactamente, sí, sí, sí. Las ciencias básicas aplican todas. Después ingeniería de software, claramente. Ingeniería de requerimientos me sirvió también mucho porque me tocó hacer evaluación de productos, por ejemplo. Si compramos un producto, no compramos un producto, evaluar presupuestos, por ejemplo, eso me sirvió todo. Que ingeniería de requerimientos en su momento la daba Oliveros. Pero porque ya tenía capaz un rol más de management cuando estaba evaluando productos. Pero bueno, les puede tocar evaluar productos también. Estoy tratando de hacer memoria qué otra materia. Base de datos, me tocó manejar base de datos también. Hay empresas que tienen su equipo de base de datos y vos no podés tocar nada. En el caso de Meli, el equipo de base de datos maneja la infraestructura de la base de datos, pero la base de datos la armás vos. Entonces, toda la división de tablas, la organización de los datos, todo eso, la normalización de las tablas que a uno lo persigue como si fuera un fantasma que dice, ay, no, estoy soñando normalizando bases de datos. Eso también sirve todo. ¿Qué más te puedo contar? Organización de proyectos. En su momento nosotros teníamos organización de proyectos en la carrera, que es después lo que te sirve de puntapié para empezar el proyecto final. En ese caso, como yo también me dedicaba a gestión de proyectos en Meli, tuve un gran recorrido respecto a eso. Entonces, todo lo que yo aprendí del profe Ezequiel Kahn, creo que se llama, no sé cómo se pronuncia el apellido, también me sirvió para eso. O sea, la mayoría de los proyectos que yo manejaba era en base a eso y en base a lo que había enseñado Nico Páez en Ingeniería de Software. Todo lo que es, ¿cómo es? Prácticas agile, digamos, en ese sentido. Pero después hay cosas, dentro de la carrera hay cosas más específicas. Si se dedican, por ejemplo, a todo lo que es hardware o sistemas embebidos, que a mí me encanta, pero yo nada, me dediqué a otra cosa, también sirve todo. O sea, lo que hacen con los profes de Tandil, por ejemplo, eso sirve todo. Ahí no sé si alguien tiene otra experiencia de los chicos de seguridad, si tienen otra visión, digamos, de la situación. Nada, bienvenido, si quieren compartir. Puntualmente yo, desde mi experiencia, empecé trabajando en soporte, nada que justo estaba escribiendo en el chat, pero bueno, ya que abrí el micrófono. Yo empecé en soporte, previo a seguridad, no arranqué con desarrollo. Me dieron la posibilidad y surgió, y hace más de 10 años que también estoy en seguridad. Ahora laburando en otro lado desde el año pasado, pero me pasó a mí particularmente que empecé laburando y después fui viendo cosas en la facu que me sirvieron en el trabajo, o al revés. Entonces, bueno, nada, esa es mi experiencia. Obviamente todo lo que ves en la facu te sirve un montón, pero también trabajando aprendes un montón de cosas. Entonces después se van fusionando y decís, ah, esto me sirve para tal cosa. Por eso estoy haciendo esto. Claro, exacto. Con razón me enseñaba eso. Como que te cae la ficha en el momento en que lo estás aplicando. Sí, está bueno eso. Uy, yo que no me acuerdo de esto. Y te das vuelta y vas de nuevo y revisás los apuntes. Exacto. Esperen, acá había otra pregunta. ¿Cómo hiciste el salto de ingeniería en computación a seguridad?
que es un poco lo que venimos hablando, ¿no? Yo un poco me choqué, o sea, yo les voy a ser completamente honesta, un poco me choqué con la seguridad, porque yo inicialmente, cuando empecé a buscar trabajo, mi primer trabajo de todo, yo buscaba en desarrollo. Entonces, recibí en ese momento tenía dos entrevistas el mismo día, una para desarrollo en .NET y la otra para auditora de sistemas en Price. Y yo dije, no sé qué es auditoría, la verdad. O sea, yo fui así, como hola, soy Paola, estoy estudiando ingeniería, no sé qué es auditoría. O sea, esa fue mi presentación. Y salí de las dos entrevistas diciendo, bueno, la que salga primero para mí está bien, y la de desarrollo no me llamaron nunca más. Y se cayó, digamos, no volví a recibir ni respuesta, nada, y quedó ahí. Y en la otra semana me confirmaron y a mí se me abrió un mundo. Como que yo no tenía tan cerca la seguridad en su momento. Entonces, claro, me encontré con mi compañera que me hablaba de Active Directory, me hablaba de usuarios, me hablaba de permiso. Y yo digo, no sé de qué me está hablando. Yo no estaba completamente perdida. Entonces, hay maneras y maneras. Como que cada uno, si ya saben que les gusta la seguridad, capaz es mucho más sencillo para llegar a un puesto de seguridad que capaz, tipo, no sé qué voy a hacer, entonces, bueno, voy a ver qué onda. Y capaz en una de esas se chocan con la seguridad como me pasó a mí y nada, terminan siendo hackers ahí que ayudan a la gente a solucionar vulnerabilidades. Claro. Mi CV, ¿en qué momento? En el inicio, mi CV era más de lo que yo tenía de conocimiento en la facu. Desarrollo Java, desarrollo Python con algunas cositas. Creo que incluso era primero o segundo año, o sea, era muy al inicio de la carrera. Entonces, no tenía mucho, digamos, para poner en el CV, era bastante general. Pero sí había hecho proyectos personales en Java, también cosas con temas de la facu. Entonces, yo me enfoqué en los proyectos que yo había hecho en la facu para poner en el CV. No era que tenía experiencia en trabajos anteriores ni nada. Fuentes de trabajo, ¿dónde buscar trabajo? Hay muchas maneras, pero al final del día lo que creo es, es una opinión personal, lo que yo creo, buscar en LinkedIn, pero más que nada también charlar con la gente que trabaja en el ámbito, ir capaz a alguna conferencia. Ahora salieron a la venta las entradas de la Ecoparty, que no sé cuál es el precio, o sea, lo acabo de ver hace un ratito que pasó dando vueltas por ahí. Salieron hoy, pero es para noviembre recién. Entonces ahí pueden ir, hay seguridad en cualquier cosa. Hay stands donde hacen seguridad, no sé, en tractores, cualquier cosa. Hay seguridad aeroespacial. O sea, es muy, muy amplio. Pero lo que está bueno es que pueden ir y investigar todos los que les guste y después a partir de ahí también poder charlar con algunas personas. Sirve juntarse con gente de la facu. Hay mucho intercambio de CV entre la gente de seguridad. Te recomiendo a esta persona, te recomiendo a esta otra. Entonces, a mi criterio, eso sirve. Mucho contacto con los profes también. Hay profes que ubican a los alumnos en los diferentes trabajos. Nos vamos como ayudando entre todos, digamos, ¿no? Les paso por acá si quieren, Ecoparty. Si alguno quiere ir, después igual les paso también por el grupo de WhatsApp que tenemos. Si alguien no está en el grupo de WhatsApp, me avisa, o le avisa a alguno de sus compañeros y lo incluimos. A veces se hablan cosas no sé, de microcontroladores, o sea, están como charlando un montón de cosas. Yo no participo mucho o estoy ahí mirando, pero cuando se arma ahí un debate ahí me meto. Eso, ahí está, ahí pasaron la URL. Nos podemos organizar si quieren ir y hay un grupo grande de gente, podemos ir todos juntos, nos encontramos en el lugar y les vamos presentando gente. Nada, lo que ustedes consideren. Creo que esas son las fuentes de trabajo. También hoy con la IA hay varias cosas para hacer, hay
ahí cuando quieras, Vico, podés pasarnos el número de teléfono o le pasás a alguno de los chicos y te agregamos. Sí, el grupo de WhatsApp, exacto, lo que es la community. Esperen que creo que había otra pregunta. No, lo del trabajo. Yo mi primer trabajo lo conseguí por Zona Jobs, igual. Pero bueno, después salió como lo de LinkedIn y todo lo demás, y capaz estaba mejor, hay más gente. También pueden hacer proyectos personales, hay gente que da bola a los proyectos personales, y capaz está bueno para que le metan ahora con el tema de la IA y demás. Es una buena carta de presentación tener una especie de... No le digo portfolio porque suena como muy general. No, tener un portfolio, sí, no sé. Pero si quieren hacer algún proyectito personal, está bueno para tener en tu GitHub y eso puedes presentarlo dentro del perfil de LinkedIn, ¿no? Y hay mucha gente que mira los repos de GitHub. Yo, cuando estaba en Meli, que contrataba gente en ese momento, yo abría los repos de GitHub. Y había mucha gente que tenía puesto como su perfil inicial y tenía como sus proyectos más llamativos. Nada, eso lo pueden hacer. Señor Alejandro. Soy yo. Tengo una duda. Yo estoy con muchas ganas de arrancar más a lo que sea, realmente. Me gustaría en ciberseguridad porque vengo hace rato como jodiendo con esto. Y tenía la duda de qué hacer, tipo, qué estudiar específicamente ahora. Me metí en algún que otro curso que no me terminó de convencer porque van muy lento, no, uno se acostumbra, creo, al ritmo de la facu, después hacer algo mucho más. Siento que a mí por lo menos me saca la energía de hacer lo que estás tirando tiempo. Estaba estudiando Linux, pero por mi cuenta, por una página, Linux Journey, que está muy buena. Está bueno porque me siento y hago hasta donde me den una hora. Y después quería sacar en vacaciones seguramente, el certificado de Cisco. Copado, el CCNA. Exactamente. Copado. Así que nada, quería empezar por ahí, no sé si... Está bueno, no, está bueno. El CCNA abre puertas también para trabajar en networking. Hay poca gente que haga networking, así que también funciona. También funciona el CCNA para eso. Ahí, por las dudas, CCNA es una certificación de Cisco, que Cisco es una empresa muy grande de telecomunicaciones, que hace dispositivos de telecomunicaciones, firewalls, routers, switches, etc. También pueden hacer ese tipo de certificaciones. Yo no lo puse más que nada porque se corre un poco de... Networking está dentro igual, un poco de seguridad, un poco del operativo, pero también pueden ir por ese lado. Todo lo que es redes funciona. Bien, ¿qué más? Te iba a contestar algo de eso, Ale. Sí, lo que sucede al ritmo de la facu versus ritmo de curso, hay mucha gente que le sirve estudiar autodidacta. Lo que tiene la facu especialmente es que muchas veces los profesores tienen una tarea consciente de elegir qué contenido dar, cuándo y cómo, que no es menor, y que a veces los cursos están tan como homogeneizados que es como, che, no sé si me está hablando a mí esto o me está dejando... a nadie le importa si lo entendí, si no entendí. Es como raro el curso en algunos momentos. Entonces puede que venga capaz de ese lado. Los cursos a veces también son como bastante básicos. A mí hay algunos cursos que no me convencen. Que decís, no termino de entender la diferencia entre esto y esto. Y si tengo que preguntarlo, medio que, ¿por qué me está diciendo eso y no otra cosa? Es como que no me está dando la base, sino que me está diciendo cómo ejecutar un comando, por ejemplo. Bueno, pero ¿qué significa el comando? ¿Por qué me estás dando ese comando y no otro? Entonces, a mí, personalmente, a veces me hace un poco de ruido algunos cursos. Hay algunos cursos de Coursera que están buenos. Yo vi clases, por ejemplo, si saben inglés o manejan algún tipo de nivel de inglés, pueden ver clases del MIT o de algunas universidades de Estados Unidos que dan algunos cursos de ciberseguridad. Algunos son bastante sencillos, hay otros que son bastante complejos, pero pueden empezar investigando por ahí también, en donde hay una cosa intermedia entre el curso homogéneo
y la clase presencial o clase específica de un profe, ¿no? Es como algo intermedio. Eso es lo que yo recomiendo. A mí me gusta mucho, digamos, en ese sentido. Y después, ¿qué más? Lo que también hay mucho es curso de cómo romper cosas, ¿no? Como de hackers que te muestran, encontré esta vuln, encontré este bug, encontré... Y lo que tiene eso es que tenés que pasar mucho tiempo adelante de algo para romperlo. Y puede ser un poco frustrante también en ese sentido. Pero bueno, nada, si les gusta romper cosas, bienvenido. Pueden empezar a probar. Ahora con IA y qué sé yo, se pueden hacer cosas copadas con algunos agentitos específicamente para eso. Siempre controlado y que sea legal. No se metan en problemas, por las dudas. Pero también pueden investigar por ahí. O sea, hay tanto dando vuelta que sé que estoy dando una respuesta capaz un poco abstracta, ¿no? De la situación. Pero de nuevo, es porque cada uno elige, digamos, como por dónde ir o por qué camino encontrar para después llegar, digamos, a lo que quieren llegar. Lo que no puse ahí, yo tengo un sitio que uso, que lo armé yo con ciertos libros y ciertos links y demás, que es el que uso para como apunte en la universidad. Yo se los voy a pasar, se los paso por el grupo de WhatsApp para que lo tengan y los puedan chusmear. Si encuentran algún issue, error o algo por el estilo, me pueden cargar ahí en el mismo GitHub un issue, justamente, diciendo, che, acá hay un typo o lo que sea, y yo lo corrijo. Es un GitHub page público. Y pueden sacar de ahí, de nuevo, es un overview general de lo que yo enseño, y abajo tienen las fuentes como para ir a hacer doble clic en donde quieran, además de la presentación que les estoy pasando ahora. Que se las paso después a Yani o lo colgamos en algún lado. Después, a partir de ahí, todo lo que quieran hacer doble clic lo pueden hacer, o me preguntan y buscamos juntos alguna fuente que les pueda servir de apoyo, digamos, en lo que están aprendiendo. Eso. Yo me ofrezco igual, si alguien me quiere contactar o algo. A veces tardo un poco, no les voy a mentir. O si me mandan mail puedo tardar 4 o 5 días en contestar porque me olvido de mirar el mail, pero trato de dedicarle el tiempo también para buscar las fuentes y poder entregárselas fehacientemente, digamos, ¿no? Y no entregarles cualquier cosa. Así que nada, me pueden contactar. No les puse el mail en la presentación, ahora lo corrijo y se los dejo. Y me pueden agregar a LinkedIn también. Y en el caso de que vea alguna propuesta de trabajo o algo por el estilo, se los puedo pasar como para que si quieren aplicar, puedan aplicar. Y nada, lo vamos construyendo. O sea, no sé si eso les sirve, si no les sirve, si les copa. Ahí nada, me ofrezco para pasarles información. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿En qué sentido, José? ¿Querés contarnos? Entre algoritmos y programación 1 y un curso de Java, ¿de qué estilo? Ahí querés desmutearte y contarnos. ¿Alguien tiene alguna otra duda, pregunta, consulta? A partir de 8:40 pueden arrancar los insultos si quieren, pero hasta 8:40 no. ¿No? ¿No? ¿Nada? ¿Apreciaciones? ¿Alguno tiene alguna necesidad de algún estilo que podamos resolver en este instante? Necesito un link para ver algo, necesito investigar sobre algo y no sé dónde investigar, necesito terminar un TPX y no sé qué herramienta usar, etc. O sea, cualquiera de este tipo de necesidades. Voy a leer la vulnerabilidad después, la voy a guardar acá. Hay mucha información, seguridad es muy amplio. Lo que yo recomiendo es que quizás no se abataten con la cantidad de información,
porque eso puede suceder, que de repente empiezan a consumir un montón de información y los tapa la marea de la sobreestimulación de información, como que lo tomen con tranquilidad. Con muchos proyectos para empezar a trabajar en ciberseguridad, yo diría que no. Lo que sucede mucho también en seguridad es que cuando vos vas a las entrevistas, empiezan a hacer preguntas relacionadas con el campo, pero por fuera. O sea, no sé, te hacen preguntas de redes, preguntas de desarrollo, bueno, ¿cómo manejarías esto? Más de ese estilo, teóricas, cuando vas a la entrevista per se. Pero después, si tenés algún proyecto de software armado, lo que muestra es que vos tenés capacidad para automatizar cosas, por ejemplo, y que lo haces con cierto criterio, que te va a posicionar mejor que una persona que capaz no tiene un desarrollo personal o no tiene un GitHub armado con, no sé, algún proyecto, un fork o algo de proyectos, ¿no? Pero no creo que sea, bueno, tengo 18 proyectos. Yo cuando me presenté a las entrevistas tenía los proyectos que había hecho con los chicos de Algoritmos y Programación 2 y habíamos hecho no me acuerdo si fue en esa o en la 3, que hicimos un microcontrolador que nos marcaba el lugar donde estábamos parados en el GPS y los iba dibujando como no me acuerdo si era un mapa, no me acuerdo exactamente. Y eso tenía, incluso si entran a mi GitHub, está ahí. Después hice en Java un sudoku, por ejemplo. Y está el algoritmo hecho ahí que claramente no funcionaba tan bien, pero resolvía algunas cosas. Yo tenía eso, un proyecto de Java, un proyecto de C++ que hice con mis compañeros de la universidad en ese momento y no mucho más. O sea, usen su GitHub como presentación también de los proyectos que hacen en la facu, porque laburan una banda, hacen un montón de productos y de proyectos en general, y eso, nada, les sirve, digamos, es parte de su desarrollo de carrera. Y carrera no hablo de carrera de acá 10 años, sino tipo carrera en general, a su desarrollo profesional. Es parte de su desarrollo profesional, ¿se entiende? Exacto. Entiendo el punto. Ahí lo que dice José es muchísima la cantidad de ejercitación y las guías son interminables, que entiendo que está hablando de la materia. Veo como una base más sólida que un curso online que a veces va más rápido y considero que no te enseñan mucho a pensar, sino a replicar. Esto se hace así, así, así. Vos después vas a la vida real y es como, ¿cómo resuelvo esto? Y te vas a encontrar con mil cosas. Ni te digo si ya viene armado el proyecto y vos te tenés que incluir como persona de, bueno, voy a solucionar un bug. Y vos ves y tiene tipo 18 repos. Digo, ¿cómo 18 repos? ¿En qué momento esta aplicación tuvo 18 repos? Entonces sí, por eso digo, es más homologar a la gente bajo el mismo conocimiento y que se lleve todos la misma información. Quizás ahí la diferenciación es que del otro lado hay una persona que enseña pensando en el grupo que le toca enseñar en ese momento. Entonces, si ustedes son 10, va a pensar de una manera, si son 50, va a pensar de otra manera y todas las actividades van a estar relacionadas a eso. En cambio, en un curso online así raso, digamos, que pueden comprar, es homólogo, independientemente de la persona que esté del otro lado. Entonces, nada, tiene su pro y su contra, como todo. ¿Sirven los dos? Puede ser. Ahí va a depender de cada uno. Pero sí, como que el curso es más homologado. Si lo entendiste bien y si no, no tenés como mucha posibilidad de preguntar tampoco. ¿Dudas, consultas, preguntas? Mi trabajo final integrador, sí, tenía que ver con esto. Fue cuando no existía la IA, porque salió después, un poquito después. Agarré una Raspberry, la conecté al router de casa, al modem, y hice una aplicación que tenía un backend, un frontend y una pequeñita base de datos. Y lo que hacía era conectar todos los dispositivos de mi casa y a esa Raspberry. O sea, no había nada que no pasara por esa Raspberry.
Y dentro de esa Raspberry no solo tenía mi aplicación, que era el backend, el frontend y la base de datos, sino que tenía otra aplicación, que era un producto, ¿sí? Que encontré, digamos, en internet, un producto open source, que hace análisis de tráfico y análisis de comportamiento de ese tráfico. Entonces, sacaba algunas métricas y a partir de ahí me decía, bueno, este dispositivo está comprometido, o este dispositivo tiene este tráfico raro, o está saliendo tráfico a una IP anómala. Entonces, a partir de eso, yo hacía unos gráficos en el frontend, que decía la cantidad de tráfico que salía de mi casa, hacia dónde iba, a qué parte del mapa del mundo iba, y si había alertas detectadas o no a partir de ese producto. Creo que hoy con la IA se podría mejorar un montón. Todo lo que es código quedó bastante modularizado por si quieren agregarle cosas. Se puede encontrar, una de los trabajos futuros que yo puse fue usar la IA para hacer el análisis del tráfico y no usar un producto, y ver cómo uno puede poner un chat, por ejemplo, en la Raspberry y que le diga, che, analízame cómo se están comportando las luces inteligentes que tengo en casa, y que la IA haga el trabajo, digamos, de analizarlo y no el producto terminado, ¿no? Eso está todo, digamos, está en la universidad, el trabajo se puede continuar, está disponible, pero sí tenía que ver con esto un poco, con la cantidad de cosas que tiene uno conectado al internet hogareño, que uno no sabe qué está sucediendo y que tampoco uno puede modificar, porque si vos me decís, bueno, listo, a las luces les cambio las contraseñas, no sé, o sea, mi lavarropa se conecta a internet. ¿Por qué un lavarropa tendría acceso a internet? No, lo quiero usar desde el teléfono. Bueno, no sé si lo... puede ser, pero no le puedo cambiar, no sé, que no tiene autenticación en el lavarropa. O sea, se me empiezan a ocurrir un montón de cosas que me hacen dudar. Entonces el dispositivo está pensado en ese sentido, ¿no? La cantidad de cosas que uno conecta a la red de su hogar sin tener ningún tipo de control sobre lo que hace ese dispositivo. Ese era mi trabajo final. ¿Y cómo empezó la charla? ¿Cómo surgió esa charla? Esta charla, no la del trabajo final. Esta charla me contactó Lucho Muratore, creo que es así el apellido, perdón si me equivoco, Lucho, porque estaban buscando para hacer una serie de charlas dentro de la carrera, así que le dije, mira, yo puedo dar una charla de introducción, puede ser más específica la charla, si no hay problema, así que queda como una serie de charlas. Esta es la primera, después vamos a ver si hacemos alguna más. Si a alguno le interesa un tema particular, que decís, no sé, quiero ver gestión de accesos nada más. Bueno, listo, veamos solo gestión de accesos y le traigo toda la información que podemos manejar para... Bueno, criptografía es un área muy amplia. Podemos verla igual, o sea, yo estoy... y es un área muy en desarrollo también, porque el tema de la IA y el tema de la cuántica le pega directo. Que son las dos áreas más en desarrollo hoy en día, son la cuántica y la inteligencia generativa. Los dos le pegan a la criptografía, entonces ahí está la criptografía como, oh, por Dios, basta. Es una de las áreas que le va a pegar de lleno, digamos. O sea, la cuántica destruye un pedazo de la criptografía y nos deja a todos en pampa y la vida. Entonces, es un área amplia que no se va a acabar prontamente. Así que si les interesa, podemos armar alguna charlita, después hablo con Lucho y vemos cómo lo organizamos, sin problemas. Pero con una condición. La próxima quiero las cámaras prendidas. Y esto está grabado para la audiencia. ¿Qué áreas te parecieron divertidas? La podemos hacer presencial también, si quieren. ¿Qué áreas te parecieron divertidas? Yo tengo muchos problemas, pero uno de ellos es que todas las áreas me parecen divertidas. Y es un problema. Eso es un problema. Porque si vos me hablas de seguridad aplicativa, yo digo, uy, sí, vamos a hablar de seguridad aplicativa. Lo único que me aburre un poco es el tema de las regulaciones.
que tenés que cumplir un montón y fijarte si cumple, si no cumple, que es lo primero que yo hice en mi carrera, en mi trabajo, el primer trabajo que tuve, me aburre un poco. Pero le encontré como el gustito, porque uno puede automatizar el obtener evidencia, puede automatizar un montón de cosas, entonces por ese lado medio que le busqué como lo positivo, pero eso quizás me aburre un poquito. Pero después lo otro, todo lo técnico a mí me encanta. Yo estoy. Entonces medio que es un problema a veces, porque a veces me siento y digo, bueno, voy a aprender Kubernetes. Como si Kubernetes fuera tipo una lectura, ¿viste? Entonces me empiezo a meter en Kubernetes y digo, uy, qué divertido esto, y se me pasaron tipo 6 horas, y es como, jojo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Se me pasaron 6 horas y yo tenía que hacer todo esto. Entonces es como un poco complicado, porque todas me parecen divertidas. La que más me gusta de todas igual es redes, por las dudas. Por redes me encanta, pero todas me parecen muy divertidas. ¿Alguna otra cosa que quieran consultarme, saber? Críticas constructivas. Yo agregando a lo que decías, estaría buenísimo seguir con esto, a mí por lo menos me interesa demasiado. Me gusta mucho la idea de que sea presencial. Bueno. Ahora estoy muy entusiasmado yo, jodiendo mucho con las SPs. Estamos haciendo un proyecto con compañeros para hacer un piano medio raro. Hey. Sí. Y por otro lado, hace como un par de días, semanas que viene como dando vueltas por mi cabeza, hacer algo, no sé si una SP queda bien, queda chica, después habría que, bueno, medirlo, pero hacer algo para ciberseguridad, alguna herramienta que te automatice, ¿cómo se llama? Procesos, cosas que necesites hacer para auditar. Me gusta. Claro, con alguna SP, algo así. No sé. Me gusta, ¿eh? Proyecto que tengo dando vueltas por mi mente. Me gusta eso. Miren, les doy una idea que capaz les sirve, pero no la hagan por fuera del ámbito académico. Pueden hacer un dispositivo, un SP, que esté, digamos, que uno lo pueda transportar en diferentes tipos de redes, que se vaya conectando a las redes y que escanee los dispositivos que están conectados. Un hammer, ¿qué dijo? ¿Un hammer? No sé qué es un hammer. O capaz sí, pero no lo conozco con ese nombre. Entiendo que es lo que te detecta una señal Bluetooth, Wi-Fi y te la tira. Ah, ok, no lo conozco con ese nombre. Lo conozco como Pineapple. Pineapple creo que se llama. Sí, en algún momento tuve de esos cositos. Ojo con eso igual, porque no es tan legal, digamos, por las dudas. No sabía que se llamaba Hammer. Un dispositivo que uno lo pueda trasladar y que esté, no sé, diferentes sensores y que busque vulnerabilidades relacionadas con los protocolos de los sensores, por ejemplo. Nosotros vemos sensores, actuadores, etcétera, dentro de la carrera. Es un área poco, como, no sé si poco investigada, pero me queda muy lejos la seguridad respecto a protocolos en general de comunicación que no sean tipo capa 3.4, a mí me queda muy lejos. Entonces, todo lo que sean sensores y actuadores, si uno puede manipular ese sensor o ese actuador, el dispositivo puede disparar para cualquier lado, digamos. Entonces, ahí creo que hay un lugar donde meter las narices, si quieren, para investigar ese tipo de cosas. Dentro de lo que es los ESP que decían ustedes. Creo que está interesante. Si tienen algunos sensores, estudiar los protocolos para buscarles vulnerabilidades está bueno. No sé qué les parece. Me parece que es un buen área de investigación. A mí me queda muy lejos, pero creo que se puede llegar a hacer algo. Muchas gracias, Paula. Me tengo que retirar, así que le agradezco por la presentación. Muy clara. No, tranquilo, no, para nada. Cualquier cosa igual
tienen el WhatsApp. Cualquier cosa me hablan. Nada, me ofrezco para ayudarlos en lo que necesiten. Búsquenme y yo después, en algún momento que mire el teléfono, les contesto. Igual ahora les paso la presentación, se la paso a Yani como para que la cuelgue, no sé, en el sitio, que se los pase por algún lado. Y les pongo también el mail por si necesitan contactarme, me pueden contactar por ahí sin problemas. ¿Sí? Perfecto, gracias. Buenas noches. No, por nada, hasta luego, que descanses. Ahí, Yani, usted dirá. Si no hay más preguntas y si vos estás, me parece que se podría cerrar. Nos pueden escribir al mail de la carrera si les quedó alguna info que no pudieron anotar, lo que Gracias. necesiten. Dale, Bueno, genial. Yo Genial. el chat no lo tengo, ya está bueno poner alguna cosa en el chat, no sé bien cómo es esa parte. Ahora se los paso al chat al que tenemos nosotros, les paso la presentación, así les queda. Cualquier cosa, si hay alguien que no está en el grupo, por favor escriba, si puede escribir también al mail de Ingeniería en Computación y nosotros lo agregamos directamente en los grupos, sin problema. Perfecto. La charla la vamos a subir a YouTube también, si la quieren volver a ver. Alguien que no llegó, quizás está bueno. Bueno, perfecto. Ahí, hola Lucho, recién te acabo de ver, recién me apareció tu carita. Genial, listo, buenísimo. Bueno, estamos. Acuérdense que la condición para la siguiente charla, ahí se lo dejamos a Lucho, la condición para la siguiente charla es o estamos con las cámaras prendidas o estamos presenciales y a los que estén virtuales les pedimos cámaras prendidas. Ahí está. Esas son las condiciones. Lo tomamos. Buenísimo. Gracias a todos por escucharme un ratito. Cualquier cosa ya saben que tienen mi contacto. Y nos vemos, que descansen, que tengan buenas noches. Chao, Pau, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, gracias, Pavo. Buenas noches. Adiós.